Muy buenas noches, mi nombre es Yuri Viviana Becerra, estudiante de la Universidad Uniminuto, tercer semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo. Voy a hablar de los hitos históricos. Este concepto se ha definido a través de los siglos y discriminando a algunos países desarrollados, subdesarrollados, civilizados y bárbaros, lo que ha permitido que las potencias que son de países dominantes se apropien de sus recursos y pueden enriquecerse a costa de ellos. Empezamos con un hito histórico que pasó en el siglo XVI, en donde se dio la época del descubrimiento. En esta época los países dominantes construyeron las periferias, que eran países a sus alrededores, llamados periferias, y las potencias eran llamados centros o metrópolis. En esta época conllevó a la división internacional del trabajo. En mediados del siglo XIX se dio la instauración de las primeras repúblicas liberales, donde a las clases dominantes se le facilitaba dominar a las razas más vulnerables como eran los indios, los mestizos y los negros. Estas personas eran sometidos a trabajos muy forzosos. En el año 1919 se dio el Tratado de Versalles, a partir de la cual se estimula la repartición de las colonias por todo el mundo. En esta época se fijó el mandato de derecho internacional aplicable a los territorios coloniales. En 1949 se dio la era del desarrollo. Acá el presidente Truman da un discurso donde diferencia lo que es subdesarrollo y desarrollo. Subdesarrollo lo define como la etapa previa del desarrollo, y desarrollo lo definió como la meta y el esfuerzo que necesitaba de la cooperación de los demás países para llegar a un desarrollo. En esta época se cae la visión imperialista del momento. En el año 1533 se da el Tratado de Tordesillas entre la monarquía de Portugal y España. En esta época se da la conquista entre los superiores, donde llegan a nuevas tierras y se denominan como periferias. Firmado el contrato, estas periferias deberían demandar su materia prima para que las transformaran y nuevamente se las vendieran por un precio muy costoso y estarían obligados a comprarlas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Irán y Europa llegó a perder el poder y las nuevas potencias eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Como consecuencia de esta guerra, promueven la reconstrucción de Europa y reactivan la economía mundial. Bueno, actualmente en nuestro país, Colombia, podemos observar cómo el gobierno y los corruptos se roban todo lo que le corresponde a la gente más vulnerable, a los más pobres. Desafortunadamente, actualmente podemos observar que la salud y la educación son el área más perjudicadas. ¿Por qué? Porque la salud prácticamente ahorita está muy difícil acceder a los servicios. La EPS se roba lo que le corresponde para los tratamientos más costosos como son cáncer, y prácticamente la gente está muriendo sin siquiera alcanzar a ir a la cita médica. ¿Por qué? Porque esto pasa con el gobierno y lo permitimos también las personas por no analizar por quién estamos votando, y lastimosamente actualmente el gobierno cada vez nos desangran más. Deberíamos, como todos, unir las fuerzas, todas las personas, y darnos apoyo y alzar la voz para que no nos sigan robando. Muchísimas gracias.